queridas y queridos oyentes, soy Inoa Hernández y les doy la bienvenida al podcast Aquelarre Lunar, un espacio de análisis, discusión, pensamiento crítico y divulgación en el que damos voz a las mujeres que día con día enriquecemos con nuestro talento, compromiso y pasión a la sociedad, la que lamentablemente muchas veces, diría que demasiadas, no nos da el reconocimiento que merecemos y nos hemos ganado. Hola brujas y brujos, les comparto que el primer episodio de la conversación con nuestra amiga Rocío Valdés Latapí generó tal interés que recibimos muchas solicitudes pidiendo que no posterguemos hasta dentro de 2 semanas la segunda parte. Por lo que hoy, y adelantándonos una semana a nuestra programación, la compartimos con ustedes. Que la disfruten. Hola brujas y brujos de Aquelarre Lunar, pues bienvenidos a la segunda parte de la conversación con Rocío Valdés Latapí, ¿no? O sea, tuvimos un primer programa que esperamos hayan escuchado, que es apasionante, ¿eh? Manu, yo estaba atrapadísima con esta historia. Si no lo escucharon, perdónme, es más, antes de seguir oyendo vayan al primero. Pero bueno, estamos de nuevo, tenemos la suerte de estar de nuevo con Rocío para reiniciar esta conversación que, como dice Ariana, es atrapadora. Hola Rocío, ¿cómo estás de nuevo? Hola, ¿qué tal? Gracias por darme este espacio. Creo que me alargué un poco, pero bueno. Pues pero sabes que es que era imposible interrumpirte. O sea, interrumpirte hubiera sido como darnos un tiro en el pie, o sea, realmente, porque además yo quiero reconocer de verdad tu valentía para hablar con tanta franqueza. Me encanta, porque de eso se trata el programa, de que otras mujeres y otros hombres sensibles, pues nos demos cuenta de lo complejo que es, en este caso, pues ser madre, tener una pareja que pues no fue muy pareja, bueno, no fue nada pareja. Pero algo interesante, porque mencionaste varias veces a tus suegros y me llama la atención, parece que ellos son una figura bastante buena, ¿no? Sí, efectivamente ellos me apoyaron muchos años, afortunadamente, por esta situación. Sí, fueron un gran apoyo y yo soy pues muy agradecida con ellos por todo eso. Entre ellos y mis padres, pues sí, pudimos, mi hijo y yo, salir adelante, yo poderme levantar de las cenizas, ¿no? Como el ave fénix, porque sí, justo creo que la meditación lo que me ayudó no solamente fue a sobrevivir, salvó mi vida y la de mi hijo, sino que me permitió levantarme después de un entorno muy adverso en el que yo tenía que estar muy sólida, muy firme para sacar adelante a mi hijo, que tenía pues había tenido sufrimiento fetal y tenía signos de retraso en el desarrollo y requería de terapias asíduas y demás para poder tener un desarrollo normal como el de todos el resto de los niños, ¿no? Y recuperarte tú misma. Pues mira, en el primer programa, terminamos el primer programa cuando ya viviendo en Querétaro y ya pudiendo adquirir un departamento para construir tu hogar, también entregaste tu currículum en un colegio. ¿Por qué no seguimos a partir de ahí? ¿Qué pasó? Claro, sí, justamente. He de decir que en el tiempo que viví con mis padres, yo llevé un grupo de meditación hindú de señoras, de unas mujeres pues más o menos entre 40, 50, 60 años, y digamos que ahí yo me fogueé bastante como maestra de meditación. Estuve llevando este grupo más o menos unos 2 años. Y entonces cuando yo me acerco con la directora y le digo, oye, qué bonito que enseñan a meditar, porque yo soy maestra de meditación y me invita a ella a mandar mi currículum, pues de que ya tenía yo mis clases asignadas en la Anáhuac y en la UMM, me ofrecen trabajar como maestra de inteligencia emocional y meditación en la secundaria Evergreen, y pues cambio de giro, o sea, fue para mí como cuestionarme mucho si debía tomar ese trabajo, pero en las universidades mal pagan. La verdad es que las universidades privadas pues solo te pagan 4 meses, corren y 12 meses no percibes nada, y luego otros 4 meses y 2 meses no, y pues la realidad es que los semestres son de 4 meses, no de 6. Entonces no tenía yo posibilidad de tener un ingreso estable todo el año para poderme salir de casa. Entonces cuando empiezo a trabajar en la secundaria, eso me permite tener mis puntos, los puntos necesarios para el Infonavit y para mudarme.
y para tener también un ingreso estable, pues sí, digamos todo el año y tenía prestaciones y demás. Y pues cambié completamente de giro, ¿no? De justamente de dar clases en donde yo estresaba a los chavos para que sacaran un programa de tele o de radio. Pasé a relajar a los chicos de secundaria y sí recuerdo, pues sí, porque recuerdo una de mis alumnas de la universidad de haberme puesto maestra de estrés grupal y dije, no, a ver, esto no va bien. Y claro, muy agradecidos porque siempre les gustó la manera como yo les enseñaba y les gustaba todo lo que aprendían. Decían, maestra, aprendemos mucho con usted, pero sí, efectivamente, para sacar un programa, pues se requiere una gran dosis de estrés, ¿no? Porque yo les contaba el tiempo y van a salir al tanto al aire, y les contaba el tiempo y se estresaban y corrían por todos lados. Entonces, yo misma me di cuenta que ya no quería tampoco trabajar en eso. Y cuando me ofrecen la materia de inteligencia emocional, dije, bueno, pero es que yo iba a dar meditación, no iba a dar inteligencia emocional. O sea, yo sentí un balde de agua fría porque dije, yo no soy inteligente emocionalmente hablando, ¿no? Okay. Yo decía, yo tengo un carácter fuerte, ¿no? Me enojo fuerte. O sea, ¿cómo voy a enseñar esto, no? Afortunadamente, pues el programa ya estaba hecho y era un programa que había desarrollado atentamente, justamente. Y me dijeron, mira, nada más tienes que seguirlo. Entonces, realmente yo fui aprendiendo mientras me enseñaban. Oye, y qué retador con chavos de secundaria. Yo también he sido maestra, pero creo que lo que más cuesta trabajo, a mí en lo personal, es justo esa edad de la secundaria, porque van saliendo de la primaria, ya se sienten medio grandes, van entrando a la adolescencia, están pasando un montón de cosas en sus cuerpos y me parece retador. Muy retador ese así es, es muy retador, pero lo bonito de observar una escuela que les enseña inteligencia emocional y meditación a los chicos desde preescolar es que sí, efectivamente sí son chavos de secundaria, se comportan como chavos de secundaria, pero sí son mucho más regulados, más empáticos. Yo sí notaba que eran diferentes que otros chicos de otras secundarias y el hecho de ponerlos a meditar no era extraño, no les resultaba extraño, es decir, vamos a cerrar los ojos, su espalda recta, y todos cerraban sus ojos, su espalda recta. Sí, no faltaba quien hacía caras y quien hacía chistes, pero la mayor parte del tiempo todos entraban en ese estado porque se daban cuenta de que era algo que les beneficiaba y porque ya llevaban muchos años, la mayoría meditando. Entonces yo fui aprendiendo con el programa, que es un programa que hicieron para la SEP, que se llama Constrúyete, pues fui aprendiendo sobre inteligencia emocional y para mí fue teniendo más sentido cada vez que daba las clases. Cada ciclo escolar estuve 5 años ahí. Para mí cada vez hacía más sentido todas las enseñanzas que daba yo ahí. Y eso pues me fue fogueando. También a la par me metí a la formación de instructores con Atentamente, que ellos tienen una formación de 2 años para poder dar los cursos que ellos dan, que son cursos de educación socioemocional y prácticas contemplativas. Yo conocí Atentamente estando en la escuela y ahí tomé sus cursos y después de tomar los 3 módulos que manejan, decidí volverme instructora para poder impartir esos cursos. Entonces, bueno, pues me enfoqué en eso, pero yo trabajaba medio tiempo, así que después comencé a trabajar en Atentamente también, primero llevando la comunicación de un programa para docentes en la península de Yucatán, docentes de zonas rurales que patrocina la Fundación Kellogg, y después entré a trabajar en la comunicación o llevar la comunicación del ensayo clínico más grande en el mundo que se ha hecho profesionales de la salud, con profesionales de la salud de 6 estados de la República que llevaban un programa, o sea, un curso en línea y una app, y que durante 3 meses toman el curso vía Zoom y deben llevar meditaciones de 5 minutos diarios para poder pues disminuir, o sea, y el estudio en un ensayo clínico para determinar si este curso les permitía disminuir los niveles de estrés, ansiedad y aumentar el bienestar. Y fueron 2.300 participantes, la mitad fue un grupo control, no tomó el curso, la otra mitad sí. Wow. Un grupo muestra se le tomó sangre para medir los niveles de cortisol antes, durante y al final, y 3 meses después de haber tomado el curso. Y sí, el ensayo lo que buscaba era recabar evidencia rigurosa de que el programa de Atentamente de manejo de estrés funcionaba en profesionales de la salud y que fue financiado por la Fundación Templeton, y que también pues la idea es que a partir de ello se pudiera generar política pública que permitiera a los profesionales de la salud
tener en su currícula o en su formación este tipo de educación socioemocional que les permita manejar el estrés, porque una cifra escalofriante es que un médico se suicida cada 24 horas en México. Sí, claro. Sí, sí. ¿No? Y muchos son residentes. Claro. Muchos de ellos son residentes. Bueno, Entonces ahí... sí, la residencia está llena de tortura y de abusos. Sí. Y de mucha violencia, sí. Sí. Oye, qué maravilla que hayas podido participar en un estudio tan grande y de algo tan importante como es. Sí, fue un honor. Tan serio, un honor. Y tan serio, también estructurado, hecho. sí. No, estuvo increíble. ¿Y todo esto prepandémico? Esto fue después de la pandemia, esto fue en 2023 y 2024 que se realizó el ensayo clínico. Okay. Terminó en julio del año pasado. Y la evidencia hasta donde yo me quedé, lo que se había recabado de las encuestas es que sí, justamente había una diferencia entre el grupo tratamiento y el grupo control. Y el grupo tratamiento sí había disminuido sus niveles de ansiedad y de estrés significativamente y había aumentado sus niveles de bienestar con el programa y haciendo las prácticas diariamente 5 minutos, meditando 5 minutos, no más. Sí, y esto qué importante, ¿no? Porque muchas veces cuando yo he hablado de meditación con alguien es como, oye, y meditas, tienes una práctica meditativa. Hablo mucho, sobre todo con mis consultantes, ¿no? Mira, justamente, Ariadna, dijiste algo que es verdad, ¿no? O sea, en una conversación que tuvimos Rocío y yo le dije, es que lo primero que yo veo en la gente cuando le hablo de meditar es que dicen, son hippies. Pero más allá de eso... Y resulta que no, que es una práctica súper formal y que no tiene que ver con eso. No, pero yo a lo que iba, digo, además de eso, que sí, en muchos sentidos se puede pensar así, es que cuando pregunto acerca de la meditación, les cuesta mucho trabajo porque piensan que meditar hay que estar como en un estado específico, como mucho más elevado, durante mucho tiempo. Entonces como que la meditación tiene que ser tan larga que yo no tengo tiempo para meditar. Cuando les digo, pero es que no te toma más de 5 minutos. Yo era uno de esos. Ajá, no te toma más de 5 minutos meditar. Me ven con cara de ¿cómo? Pero voy a meditar 5 minutos. Sí, o sea, eso es todo lo que tienes que hacer para realmente empezar a ver un beneficio. Y es como que no lo pueden creer, ¿no? O sea, les cuesta mucho trabajo porque tenemos la imagen de estos monjes lamas meditando sentados, ¿no? En una cueva. Ajá, en una cueva. Y estáticos por años. Exacto. Estáticos por años, ¿no? Exacto. No comen, no beben, meditan. Ajá, y entonces eso que tú haces, que es ser instructora de mindfulness, realmente te trae a cómo poder aplicar, claro, esas prácticas ancestrales que por supuesto que los lamas y los monjes están haciendo son increíbles, pero nos traen toda esa sabiduría a la vida cotidiana. Hay cómo aplicar, cómo tropicalizar de alguna manera la meditación y esos aprendizajes y esas enseñanzas a la vida diaria, ¿no? Al estrés que estamos viviendo, porque aparte nuestro modo de vida está muy alejado de cómo viven esas personas que sí meditan todo el tiempo. Sí. Mira, yo quiero aprovechar porque el otro día, el día que estrenamos, porque hice un programa también con Rocío para otro podcast y estrené también una nota. Y en esa nota hablé de un estudio reciente, para aquellos que no crean que esto es tan serio, un estudio reciente del uso del mindfulness para el tratamiento de depresión crónica. En el estudio no hablan de abandonar los fármacos, sino de complementar. Cuando ven que no funcionan los puros fármacos ni la psicoterapia, han empezado a utilizar la meditación o la atención plena y los pacientes mejoran. Para que vean lo serio que es esto, ¿no? Lo importante, que yo creo que tú has comunicado con muchísima claridad. Claro. Bueno, a ti te salvó la vida, ¿no? Sí, para hablar en plata. Sí. Así es, sí, justamente. Y qué importante, o sea, lo que dice mucho atentamente es esto, o sea, nosotros no nos inventamos las prácticas, son prácticas milenarias que tienen así literal milenios practicándose en el budismo, pero que se han desprovisto de todo elemento espiritual para que cualquier persona que no tenga, digamos, no tiene que tener ningún tipo de creencia, puede ser ateo, puede ser una persona creyente de cualquier religión y pueda practicar
¿no? Porque al final a lo que se ha ido volviendo la meditación es a un entrenamiento mental, o sea, se le llama, es una práctica de entrenamiento mental que te ayuda a traer tu mente al presente y que se ha estudiado, y que por el otro lado, además de que tiene todo un sustento milenario de tradiciones orientales, tiene un sustento científico, porque estas prácticas ya se han estudiado en el cerebro de las personas que las practican. Y, por ejemplo, neurocientíficos como Richard Davidson, pues han estudiado el cerebro de las personas que meditan y de las que no. Ha estudiado el cerebro del Dalai Lama, ha estudiado el cerebro de Matthieu Ricard, el cerebro de Sonji Rinpoche, de Mingyur Rinpoche, que son maestros muy amorosos que se han dejado pues estudiar el cerebro, y que Matthieu Ricard fue el que le llamaron el hombre más feliz del mundo, porque la estructura cerebral es muy particular. Una vez que se juntan ciertas horas de meditación, el cerebro se transforma y no necesitamos ni siquiera meditar tanto. Es decir, sí, lo ideal podría ser media hora diario. Pues se ha comprobado que meditando media hora diario 3 meses el cerebro se transforma. Wow. Pero también hay cambios en el estado de ánimo y en la forma de pensar si meditas 5 minutos, 10 minutos diarios, y si un día no lo haces no pasa nada, puedes seguir haciéndolo. Lo más importante es que no lo dejes de hacer. Y como siempre lo comentan los grandes maestros, es la meditación, velo como una higiene, ¿no? O sea, así como no sales de tu casa sin haberte bañado, sin haber tendido tu cama o sin haber dejado más o menos limpio, así como no dejas de lavar ropa y de limpiar tu casa, lo mismo. O sea, es higiene mental. El hecho de que tú tengas el hábito de por un momento o por varios momentos en el día parar y simplemente notar cómo estás y atender a respirar 5 o 10 respiraciones conscientemente. Si lo haces varias veces al día, lo haces una vez, eso va transformando gradualmente tu cerebro y te va permitiendo desarrollar autorregulación emocional, tener más clara la mente, entrenar mejor tu atención, ser más eficiente, relacionarte mejor con las personas y también notar cuáles son esas distorsiones cognitivas que tu cerebro elabora ante los problemas, y que esas distorsiones cognitivas de la terapia cognitivo-conductual se pueden ir como, digamos, notando y por tanto manejando o gestionando, ¿no? Porque no se trata de controlar una emoción o controlar un pensamiento, porque la meditación es todo menos controlar. La meditación tiene que ver con notar lo que está pasando, darte cuenta sin juzgarlo, sin quererlo cambiar, sino simplemente observarlo, darle un espacio para que orgánicamente se vaya disolviendo y vayamos pudiendo notar qué sucede, por qué sucedió esta emoción. Oye, Rocío, mira, yo te voy a interrumpir porque terminamos el primer programa, como dijo Ariana, nos veíamos uno al otro con cara de qué tremenda retos, por decirlo de una manera muy suave, tuviste que enfrentar. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿cómo estás ahora? ¿Qué pasó con todo eso? Porque el proceso fue, o sea, caminaste encima del fuego. Tremendo, sí. No, entonces, ¿cómo estás ahora? Así es. Bueno, pues creo que el hecho de haber podido enseñar meditación en este grupo de meditación hindú, después dar la materia de inteligencia emocional y enseñar a meditar, porque más después me pidieron dar sesiones de meditación a papás, dar cursos a maestros, dar cursos, o sea, clases de meditación presenciales y en línea en el colegio, pues me permitió ir desarrollando también. Bueno, y algo que no comenté es que en la pandemia también mi tía Marcela, que Manu la conoce, Marcela Latapí. Yo también. No presencialmente, pero pues bueno, ella me empezó a derivar pacientes en la pandemia que estaban muy ansiosos. Claro. Y que pues me dijo, oye, pues creo que les haría bien meditar, y me empezó a derivar pacientes. Entonces yo llegué a dar hasta 16 clases individuales en línea por Zoom a personas que querían aprender a meditar en la pandemia. Wow, sí, no, es que en la pandemia este tema explotó, o sea, claro. mucha gente que no meditaba empezó a meditar, y la gente que a lo mejor meditábamos un poquito empezamos con una práctica mucho más intensa, mucho más consciente. Uh-huh. Pero a ver, dime, no te escaques, ¿cómo estás ahora? ¿Cómo estás hoy? Bueno, entonces justamente el hecho de haber enseñado meditación pues a los grupos y después en la escuela, haber enseñado inteligencia emocional y demás, sí me permitió ir desarrollando pues un trabajo interno. La verdad es que sí he de confesar
que yo trabajé mucho de manera a nivel personal conmigo, a nivel espiritual, con técnicas hindús y con técnicas mindfulness y demás. Estuve, yo creo que como en construcción o reconstrucción, o de construcción, como le llaman los psicólogos, mucho tiempo. Y tuve que tomar terapia inclusive también en algún punto, porque yo sentía la necesidad de cerrar mis duelos, todos los duelos que yo tenía, que eran muchos y que no había podido resolver, porque fueron duelos masivos, muy, muy complicados. Y uno tras otro, o sea, ni siquiera acababa uno y ya estaba en el otro. O al mismo tiempo, o sea, fueron todos, o sea, yo perdí todo. Sí, fue así, perder todo de golpe, o sea, de un día para otro lo único que me quedaba era mi hijo, y yo decía, ¿y cómo lo voy a sacar adelante? O sea, no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo salud, todavía tenía yo secuelas, me sentía muy cansada y demás, y pues me fui levantando, ¿no? Creo que el hecho de haber vivido esa adversidad tan fuerte, pues sí me obligó pues a adentrarme a mi mundo interior, a trabajar con mis demonios, con mis heridas profundas de la infancia, porque la meditación hindú se clava y se enfoca mucho en las heridas de la infancia. Dice que si no trabajas las heridas de la infancia, pues esas se repiten como problemas, como conflictos con personas o como enfermedades. Y que si no las resuelves, entonces, la última llamada es la enfermedad, ¿no? Entonces, para mí ha tenido muy presente decir, no, quiero trabajar porque no quiero llegar a la edad adulta con muchos temas, ¿no? Y sí, justamente un proceso que también pasé fue el haber descubierto que yo era homosexual. O sea, yo toda mi vida creí que era heterosexual y de pronto me di cuenta que era homosexual. Okay. Y fue un cambio fuerte también para mí, porque a mis 44 años fue como, ¿qué? O sea, ¿y homosexual, no bisexual? O sea, primero bisexual. Ajá. Primero dije, soy bisexual, ¿no? Uh-huh. Pero después dije, no, creo que sí. Bueno, es que también es algo que entiendo que no es una cosa como estable, es un espectro, ajá, ¿no? Sí, no es así como ya tienes la etiqueta, ¿no? Por eso te cambias la etiqueta. Ajá, te quitas un saco y te pones el otro saco. Te la puedes poner. Ajá. Mi terapeuta me ayudó mucho en eso y me decía, bueno, puedes oscilar, ¿no? Claro. Pero sí, yo en ese momento dije, bueno, soy bisexual, me costó mucho trabajo. También ese fue un proceso muy fuerte, también muy doloroso, como de trabajar muchas cosas conmigo, de rechazo también, heridas de rechazo muy fuertes, pero pues al cabo ya voy a cumplir 3 años de haber iniciado ese proceso, y que ahora me siento muy tranquila, muy contenta también, pues de haber aceptado, o sea, porque fue un proceso de aceptar, no es que a mí me causara ningún conflicto, pero sí fue como un cambio fuerte de identidad, de orientación y demás. ¿Cómo no? Comenzar a relacionarme y a vincularme con personas, con mujeres homosexuales principalmente, para conocer, tener amigas, entenderme yo. Y eso me trajo, pues yo estuve soltera 10 años, estoy iniciando una relación con mi pareja, Noemí, tiene 2 meses, y es la primera vez que tengo pareja desde que me separé. Entonces, pues ya 10 años así, para mí fue muy claro que yo necesitaba trabajar en mi persona, para poder atraer también una relación armoniosa, ¿no? Claro, con alguien. Claro. Que mucho de las relaciones que nosotros tenemos tienen que ver con lo mal que a veces estamos por dentro, y eso es lo que atraemos personas que nos maltratan, que abusan de nosotros, que no nos valoran, etcétera. Y entonces el ir entendiendo que yo necesitaba sanar desde dentro. Entonces actualmente yo me siento muy feliz. Yo ya no trabajo en la escuela, ya no trabajo en Atentamente, pero estoy en una empresa de wellness que se llama Team Hawk, que estamos empezando mi amigo Gonzalo y yo, Gonzalo Beruben, y pues estamos empezando una empresa que busca llevar bienestar a muchos ámbitos, tanto en empresas como en escuelas, como tanto líderes de empresas, líderes en gobierno, como deportistas, como maestros, personas, cualquier tipo de persona. Y me siento muy contenta, como en un momento de mucha plenitud. Tuve años donde recuerdo haber pasado muy mal, llorar mucho, igual meditar mucho y llorar mucho, sanando mis heridas. Y creo que finalmente este año en particular ha sido muy bonito, porque he podido darme cuenta que estoy pues como que empezando a cosechar mucho de lo que sembré en el pasado. Y de lo que trabajaste, o sea, es que de lo que le chambeaste duro. En lo que trabajé, y también pues
el haber hecho la formación de instructores me hizo darme cuenta, por ejemplo, que yo tenía mucha rabia contenida. Yo a veces reaccionaba con mucho enojo hacia mi hijo y que yo no quería reaccionar con él de enojo. Entonces, digamos que yo tuve ciertamente episodios en mi vida en los que yo viví una violencia pasiva o violencia manifiesta y traía mucha rabia, ¿no? Entonces también trabajar mi enojo a través de la meditación fue clave y hoy me siento muy contenta, muy plena. Claro que hay muchas cosas que todavía necesito mejorar y trabajar y demás. Bueno, todos. Pero sí, eso nunca termina. Pero bueno, al final ya no siento que esté en la tristeza, en el drama, sufriendo el rechazo a la soledad. No, ya hablar de plenitud es tan lindo, y ya escucharte en este momento de plenitud es como un gran alivio, es como una gran sensación. Creo que pues muchas personas y esperanzador, ¿no? Y queremos ir hacia la plenitud, ¿no? Creo que escucharte ha sido ahorita pues sí un remanso después de que nos tenías con el alma en un hilo en la primera parte del programa. Escucharte ahorita y todo también vamos a pasar del estrés del primer exacto, programa a la tranquilidad y a la plenitud, y este proceso en el que también pudiste descubrir tu identidad y pudiste darte cuenta que te gustan las mujeres y pudiste tener una pareja mujer. O sea, todo ese proceso me parece tan valioso, y te agradezco de verdad, Rocío, profundamente que te hayas abierto en la forma en que lo hiciste. Espero que te haya hecho sentido tener esta especie de confianza de poderte abrir, pero qué historia, te agradezco de verdad muchísimo. Sí. Oye, dime algo, Rocío, porque yo quiero preguntarte, cuando tú defines o pasas por este primer periodo de bisexualidad y luego ya de asumir tu homosexualidad, dijiste algo de hacer nuevas relaciones. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Las relaciones que tenían no funcionaban para tu nueva identidad? No sé si pregunté con lo correcto. No, sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que cuando yo me descubro así, pues digo que estoy rodeada de personas heterosexuales y necesitaba hablar con personas que fuesen homosexuales, que me ayudaran a tener luz, ¿no? De lo que pasaba, porque yo al principio no sabía si era una fase, al principio sí yo pensaba que se me iba a pasar. Y no fue así, o sea... Sí, no era un catarro, un catarro. No, exacto. O sea, pero también me costaba trabajo aceptar, no porque lo rechazara, no porque pensara que fuera malo, sino porque decía, bueno, pero si toda la vida yo fui heterosexual, o creía que era heterosexual, ¿cómo es que ahora soy de otra forma, no? Entonces, y ciertamente en algún momento me entrevistaron también para una exposición que se hizo sobre esto, y me preguntaban, me hicieron recorrer mi vida como desde esa perspectiva, y pues sí, me di cuenta que yo tenía rasgos homosexuales desde niña, pero no me di cuenta, ¿no? Okay. Entonces, realmente estaba yo como muy condicionada más bien por la educación, de que pues oye, te tienen que gustar los hombres, y no se me ocurrió que podían gustarme las mujeres, porque ni siquiera existía la palabra homosexualidad, no había existido la palabra para nombrar esto cuando yo era niña, o sea, no se mencionaba. Entonces, el asunto es que yo dije, bueno, a ver, ¿cómo se siente? O sea, ¿es lo que siento es normal? ¿O estoy loca? O sea, ¿cómo? Es como si, para mí fue como si me dijeran, ¿sabes qué? No eres de la Tierra, eres de Marte. Ay, ¿a poco nací en Marte? Y entonces para mí fue como, bueno, voy a visitar a las de Marte, ¿no? A ver cómo son y qué piensan. Y entonces, pues empecé a buscar grupos en redes sociales y empecé a hacer de amigas. Yo tengo bastantes amigas que en las pláticas, en las reuniones, en fiestas, digo, la verdad es que he tenido mucha suerte porque me he hecho de amigas muy lindas, muy, pues que me han apoyado, que me han escuchado, que me han integrado, que jamás me han hecho sentir rechazada, mal o lo que sea, y que me han apoyado mucho y me han ayudado a entenderme y a entender esta nueva identidad y orientación. ¿Tus amigos o conocidos heterosexuales te rechazaron? ¿Pasa eso? No, afortunadamente yo he tenido mucha suerte porque sí, de muchas amigas de homosexuales sí he sabido de historias terribles de sus familias y de sus amigos. En mi caso no ha sido mi caso, o si alguien no ha estado de acuerdo, al menos no me lo ha manifestado así directamente. Sí, como rechazo, ¿no? Sí, no he experimentado un rechazo directo a esto.
y pues al final creo que ha sido muy, muy bonito también darme cuenta a estas alturas de la vida y en esta época, porque siento que las cosas se están abriendo mucho. Si esto hubiera ocurrido hace 20 años, hace 30, creo que no hubiese sido tan sencillo. Sí, ¿no? Entonces, eso a mí me ayudaba real. a entenderme, sobre todo estar con ellas. Pues yo creo que mira, no hay como el paso final, porque como lo dijo Ariadna, toda la vida estamos buscando, bueno, algunas personas estamos buscando mejorar, pero yo creo que después de todo el proceso que nos contaste, este descubrimiento de tu identidad sexual es fundamental para alcanzar la plenitud. O sea, no puedes ser pleno si no sabes quién eres. Claro. Sí, qué lindo proceso además, qué bonito. Y sé que no sí, importa, es un proceso ¿no? lindo y la verdad es muy bonito descubrir esto, porque es muy diferente, pues yo siento que es muy diferente la relación con un hombre que con una mujer. Claro, totalmente. Y además pues sin importar la edad, a mí me encanta que hayas abierto esto, que hayas abierto tu edad y que digas, bueno, esto me está pasando ahora. Y me parece tan interesante y ojalá que si hay mujeres que nos escuchan, que se identifican con esto, les sirva, porque tu historia es muy reveladora. Pues yo diría mujeres y hombres. Claro. Porque también, ¿no? Hay quien no sabe o tiene miedo, vienen todos los convencionalismos. Tú hablaste al principio de la plática que tu familia era muy religiosa. Ahí siempre hay una carga enorme de cuidado, ¿no? Generalmente en las sociedades, cuidado si tú te sales de la norma establecida. Todo lo que para la sociedad, el establishment, se sale de la norma, de la rayita que trazaron, ya está mal, ¿no? Y realmente que es parte también de lo que queremos, pues, combatir con este podcast. No hay normalidad. O sea, a mí la palabra normal me choca, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque es normal que es normal. Que es ¿no? normal, ¿no? Porque normal es personal, el concepto de normalidad. Totalmente. Sí. Más bien lo que yo fui descubriendo, ¿verdad? Es que pues la sociedad se ha regido por un pensamiento heteropatriarcal de hombres blancos ricos, y hemos pues marchado a ese ritmo, ¿no? Pero no tiene por qué ser de esa forma, o sea, no es de esa hay forma. Muchas formas. Claro, no, hay muchas realidades. Sí. Hay muchas realidades. Sí. Qué lindo, exactamente. ¿no? Qué gusto haber conversado contigo. Bueno, yo te agradecí profundamente. Igualmente, un gusto platicar con ustedes, poderles compartir. Pues, qué rico que nos salió hasta 2 programas, ¿no? Sí. Ariadna, déjame, te voy a interrumpir porque me encantaría. Ariadna usa una frase que hoy aplica mejor que en otros casos. Qué sabrosa plática. Esa es mía. Esa es de ella. Sí. Qué sabrosa plática y sabroso. Me encanta. Ahora yo la dije. Muy bien, encantada, Manuel, que también lo sientas igual, porque sí ha sido muy sabroso platicar contigo, Rocío, un gusto, y pues seguramente nos encontraremos en algún otro lugar, porque esta conversación estuvo muy, muy buena. Gracias a todas nuestras escuchas, a todas las personas que nos acompañan y se echaron los 2 programas. Estoy segura de que a muchas personas les va a interesar escuchar tu historia. Así que bueno, una aquelarre más. Una aquelarre más. Pues Rocío, yo te mando besos, abrazos y de verdad me emociona lo que nos has contado y un gran reconocimiento porque es inspirador, ¿eh? Sí. Es inspirador. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haberme invitado. Fue un gusto poder compartir con ustedes y qué bonito que tengan este espacio para las mujeres, para poder escuchar historias valiosas que suman y que nos ayudan a identificarnos, a no sentirnos tan solas y acompañadas y poder aprender unas de otras. Claro, gracias. Y además buscar más respeto y más equidad. Bueno, hasta luego, Rocío, que estés bien. Gracias. Muchas gracias, bonita tarde. Gracias igualmente. Oye, Ariadna, pues qué impactantes 2 programas hicimos con Rocío Valdés. Tú lo dijiste, bueno, no nos ven ustedes que nos escuchan, pero Ariadna y yo nos volteábamos a ver los 2 con cara de ¿y qué más sigue en la vida de esta mujer? Estuvo increíble, Manu, qué bueno que pudimos hacer 2 programas. O sea, tan rico estuvo la conversación, tan sabrosa y tan interesante todo lo que nos fue narrando, Rocío, que creo que es valiosísimo lo que está aquí en 2 programas. Qué honor que pudimos hacer esto. Sí.
Mira, la verdad es que yo soy un convencido que hablar es terapéutico. Totalmente. Entonces, Rocío nos aprovechó en el buen sentido para hacerse terapia, sí, o para redondear, ¿no? Pero sí, qué capacidad para abrir, y de verdad qué valioso. Yo ya quiero practicar meditación porque, a diferencia de Ariadna, sí, yo no la practico, y alguna vez que lo he intentado, pero tengo esas ideas erróneas. No me sale bien, entonces ya nunca más. No sé hacerlo, no puedo poner mi mente en blanco. Claro, eso es imposible, nadie lo pone. Entonces, qué bueno que pudiste tener este acercamiento con Rocío. Ojalá te abra la posibilidad de meditar a ti y a muchas otras personas que nos han escuchado. Y pues encantada, ojalá sigan surgiendo estos aquelarres lunares tan ricos y tan abundantes. Y tan sabrosos. Sabrosos también. Gracias a todos. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, las y los que nos escuchan, y ayúdenos, corran la voz, porque se necesita eso, que haya un efecto multiplicador para que más personas nos escuchen. Sí. Eso es fundamental. Compartan nuestro programa, también si están ahí en la plataforma que estén, pues denle like, pónganle estrellitas, califiquen el programa, eso nos es de muchísima ayuda, así que gracias por estar aquí. Y mira, para nada más cerrar, es cierto que cuando entras a Spotify y pones Aquelarre Lunar, hay otros. Ya estamos apareciendo en primera opción. Perfecto. Pero si no, búsquenos, y además identifíquenos con nuestro logotipo de las brujas y un brujo danzando ahí en ese aquelarre. Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias, Ariadna. Es un gusto hacer este programa contigo. Igualmente, Manu. Seguimos. Ok, hasta luego. Bye. Todo el equipo que participamos en la realización de Aquelarre Lunar les damos las gracias por acompañarnos, invitándolos a escuchar nuestra próxima emisión, y si les gustó, a recomendarnos, ayudándonos a crear una onda expansiva que lleve la voz de nuestras invitadas a quienes trabajan activamente para construir una sociedad más justa e igualitaria. Nos escuchamos en el próximo Aquelarre Lunar. Le agradecemos al Espacio Odisea en Valle de Bravo, Estado de México, el facilitarnos un espacio para la grabación del programa.